Comenzamos el curso titulado Filosofía y hombre, el paradigma griego, que nos acercará a un mundo fascinante, el de la extraordinaria filosofía de la antigua Grecia y su perenne y sugerente visión del hombre, su antropología. Comenzaremos con esta sesión introductoria al curso, que lleva por título ¿Qué es la filosofía? Será impartido por el brillante filósofo y profesor Guillermo Navarro, experto en esta materia, a quien cedo la palabra. Muy buenas a todos. No es muy común que la gente se apunte voluntariamente a cursos y más de filosofía, que pues requiere a veces darle bastantes vueltas a las cosas, aunque nosotros lo vamos a hacer lo más fácil, lo más sencillo posible, ¿sí? Entonces vamos a acudir a lo que es el principio de la filosofía, con respecto a la reflexión del hombre, el paradigma griego, especialmente el paradigma aristotélico, ¿sí? El paradigma griego no es homogéneo y también hay muchas escuelas y corrientes, pero digamos las más importantes son las de Sócrates, Platón y Aristóteles, que en cierta manera están muy conectadas, porque Sócrates fue maestro de Platón y Platón fue el maestro de Aristóteles. Entonces, aunque tienen sus diferencias, pues bueno, al final, desde mi punto de vista, el más completo, y por eso el que vamos a seguir, es Aristóteles. También es cierto que tiene ventaja, porque es el último, ¿no? Entonces, los descubrimientos de los primeros, a veces, pues los últimos los matizan, ¿no? Pero, claro, cuando la figura que siempre nos han explicado de que los últimos son enanos a hombros de gigantes. Ya hay tanto conocido que, claro, pues es muy fácil subirte, ¿no? El primero que descubrió qué es o cuáles son las operaciones aritméticas básicas, pues desde luego es un genio, ¿no? Claro, una vez que nos la cuenten y nos la explican es muy fácil, pero descubrirlo no es tan fácil. Bien, entonces vamos a acudir al paradigma griego, ¿sí? Aristotélico. Bien, es muy importante primero definir, situarnos. Entonces en la primera clase nos vamos a situar fundamentalmente dónde estamos, porque es como muy común que haya mucha desorientación al respecto de lo que es filosofía, alrededor de lo que es filosofía. Si uno va y pregunta por la calle, pues no sé, puede encontrar opiniones de todo tipo, ¿no? O sea, todo el mundo parece tener claro qué es la matemática, que son, no sé, qué es la biología, ¿no? ¿Qué es la biología? Pues no sé, pues unos señores que estudian la vida ¿no? La vida, bios en griego es vida, la vida de los seres que tienen vida, ¿no? No de las piedras ni de la arena, ¿no? Sino de los seres que poseen autonomía y movimientos y hacen ciertas operaciones. Bueno, pues la biología estudia eso, ¿no? Es muy fácil saber qué es la química, o sea, todo el mundo más o menos lo sabe, bueno, otras disciplinas, ¿no? Pero incluso que la historia, pero claro, filosofía es una disciplina un tanto especial, y vamos a explicar por qué, ¿no? Y vamos a quitar mitos y vamos a definir. Porque cuando queremos situarnos en un punto de vista, estudiar algo, tenemos que definir qué es eso. Eso es lo primero, la definición. Definir. ¿Qué es tal cosa? Claro, que es lo que hacen ya los niños pequeños cuando tienen, no sé, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, defínelo. Claro, hay que aclararse. Entonces, lo primero que tenemos que es delimitar el terreno, ver dónde estamos. Entonces, la definición de filosofía va a ser lo primero que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué es de filosofía? Claro, si yo, por ejemplo, defino algo, ¿no? ¿Qué es el fútbol? No, uno dice, oye, pues mira, el fútbol es un deporte. Ah, bueno, si es un deporte ya no es otra cosa. Ya estás delimitando, ya estás cerrando el campo. Es un deporte que se juega con el pie. Ah, ya. Bueno, pues entonces ya aquellos deportes que se juegan con la mano
ya no entran, ¿no? Entonces hay que ir definiendo el terreno específico de cada ciencia o de cada disciplina, ¿no? Entonces, pues esto es importante a la hora de cualquier cosa, de aclararse. Antes, muchas veces, claro, en la vida en general, pues mucha gente se pone a pensar y a lanzar ideas sin reflexionar antes, ¿no? O a dar opiniones sin reflexionar antes qué son las cosas, ¿no? Por ejemplo, al respecto, pongamos, de la libertad, todo el mundo, preguntas por la calle, ¿qué es habla sobre la libertad, todo el mundo habla sobre libertad, pero ¿alguien se ha parado a definir qué es libertad? ¿No? Bueno, todo ahí está muy bien, muchas manifestaciones por ahí, libertad, libertad, queremos libertad, ¿no? Muy bien, pero ¿qué es la libertad? ¿Dónde nace? ¿Qué funciones tiene? ¿Qué límites tiene? ¿Por qué? Hay que aclararse, porque es que si no, muchas veces hacemos un discurso que es tremendamente demagógico y vacío, ¿no? Y esto es importante. Entonces, aquí hay un documento que, bueno, lo iremos tocando, lo iremos desmenuzando en la clase de hoy. No lo vamos a ver todo, son 13 páginas. Entonces, pues de un documento sacado de un libro de Rafael Gambra, que es ¿qué es filosofía? Vamos a definir, ¿no? Entonces, ¿qué es filosofía? Y aquí, bueno, que empieza a hablar, lo vais a tener todos en papel y en PDF, entonces, pues no hay problema al respecto, ¿no? Entonces, bueno, empieza el concepto de filosofía, permanece aún bastante oscuro para la generalidad de los hombres, bla, bla, bla. Bien. Aquí, después de una explicación, pues, de qué es la filosofía con respecto a los mitos y la oscuridad del concepto de filosofía, hay una definición que la vamos a ir comentando. Filosofía es ciencia, supongo que se ve, ¿no? Ciencia de la totalidad de las cosas por sus causas últimas adquiridas por la luz de la razón. Claro. Cuando nosotros definimos, ¿qué es una buena definición? Una definición buena es la que tiene género y diferencia específica. ¿Qué es el género y qué es la diferencia específica? El género, por ejemplo, en el fútbol, es decir, el fútbol, ¿qué es? Un deporte. El género es deporte, o sea, el fútbol forma parte del género, del conjunto del deporte, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia específica? ¿Qué es lo que diferencia específicamente? ¿Cuál es la diferencia que, de alguna manera, valga la redundancia, diferencia al fútbol de otros deportes? Del género, claro, bajo el género del deporte cae el fútbol, cae el tenis, cae, no sé, la pelota, cae... En fin, hay muchas concreciones del género. Así como bajo el género humano, pues no sé, cae Enrique, cae Carlos, cae Ana, cae Pedro, cae quien sea, ¿qué es lo que diferencia? ¿No? Género y diferencia específica. Entonces, si tú dices, el fútbol es un deporte que se juega con el pie, ya vas bien. Porque estás definiendo una cosa bajo su género y bajo su diferencia específica o bajo sus diferencias específicas. No tiene por qué ser solo una. De hecho, el fútbol es un deporte que se juega con el pie, pues todavía puede ser confusa, no, que se juega con el pie, no, y que hay que marcar, con la pelotita tiene que entrar en una portería o lo que sea. Bueno, ya vas incluyendo una serie de diferencias específicas que lo diferencian de otros deportes. Una definición, por ejemplo, también buena, de Aristóteles, de hombre, es ¿qué es el hombre? O mejor dicho, ¿quién es el hombre? Porque el hombre no es una cosa, sino es un quién, es una persona. Entonces, ¿quién es el hombre? Dice, animal racional. Claro, es una buena definición. Se podrán decir más cosas, pero ya de partida es una buena definición. ¿Por qué? Porque es verdad, no somos, no sé, espíritus angélicos, no tenemos cuerpos, somos animales. Pero no somos un animal como un perro, como una lombriz, o como no sé. Somos animales racionales. Género y diferencia específica. Entonces, ya has definido quién es el hombre.
lo acabas de definir, entonces ya has dado una buena definición, ¿no? Bien, entonces, esto para todo, para cualquier cosa en la vida, o sea, ¿qué es tal cosa? Género y diferencia específica. No irse por las ramas, no. Género y diferencia específica, o diferencias específicas. Entonces, cuando uno da con el género y da con las diferencias específicas de algo, entonces se puede decir que sabe lo que esa cosa es. No sé si se entiende hasta ahora. Bien. Entonces, claro, con esta definición, no es una definición, ciencia. O sea, está diciendo que la filosofía pertenece al género de las ciencias. O sea, es un tipo de ciencia. Y luego hace una serie de, en concreto 3 diferencias específicas. Por eso lo pone muy bien en 3 líneas, ¿no? Primero el género y luego 3 diferencias específicas. De la totalidad de las cosas por sus causas últimas adquiridas por la luz de la razón. Claro, a la mentalidad del siglo XX, no a la mentalidad de un Aristóteles. A la mentalidad del siglo XX, a todos, digo a todos es a todos nos choca ya el encuadramiento de la filosofía dentro del grupo de ciencias. No sé, supongo que a vosotros también os habrá causado... Hombre, uno puede decir disciplina, saber, no sé, ¿no? Este tipo de... Pero ciencia, la filosofía, ciencia. En general, yo creo que, bueno, si es a todos, pero al 99% de la población esto les choca y es normal que le choque. ¿Por qué es normal que nos choque? Porque tenemos una idea de ciencia que es distinta a la idea de ciencia que tenía Aristóteles, o que tenían los, o que tenían los estudiosos y los científicos que han habido hasta el método científico del siglo XVI, con Galileo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la idea de ciencia ha cambiado. O sea, ahora creemos que ciencia es lo que hacen pues, los señores, no sé, de bata blanca en su laboratorio, ¿no? Que tienen una hipótesis, hacen un experimento, comprueban o no comprueban, entonces salen unos resultados y entonces, pues, ¿no? ¿Esto es ciencia? La respuesta es sí, pero claro, para saber si realmente el estupor inicial que nos crea el encuadrar, el meter, el encasillar a la filosofía dentro de la ciencia, para saber si es un estupor, un prejuicio realmente no debería ser clasificado dentro del grupo de las ciencias, tenemos que aclararnos. ¿Y cómo nos aclaramos? Definiendo. Entonces tenemos que definir qué es ciencia. O sea, para saber si la filosofía puede ser o no ser un caso de ciencia, pues hay que ver qué es ciencia. ¿Por qué hubo unos señores hace, no sé, 2500 años hasta el siglo XVI, XVII, tal, que pensaban que la filosofía era ciencia? Bien, entonces la definición que da Aristóteles de ciencia es también de estas definiciones aristotélicas sublimes. Es saber necesario por causas. Cuando uno tiene un saber de algo que es necesario y lo tiene por causas, conoce las causas necesarias de algo, entonces tiene ciencia. No es cualquier saber. Claro, no es el saber, no sé, de la literatura, no es el saber de los mitos, es el saber el cual tienes tú que dar causa, o sea, tienes que demostrar que las cosas son. Entonces, cuando uno demuestra, cuando uno tiene las causas de algo, puede decir que tiene ciencia de algo, conocimiento de las causas. Claro. Este conocimiento de las causas, por tanto, para Aristóteles no es solo referido a las ciencias que hoy llamamos empíricas, o ciencias positivas, o ciencias de la naturaleza, no, sino para todos saber. Para todos saber en el que pueda haber un conocimiento de las causas. Entonces, claro, bajo este paradigma puede ser, por ejemplo, la historia ciencia, sí. ¿Por qué? Oye, uno puede demostrar por causas
que Julio César conquistó las Galias. Sí. O que Hitler existió, o que, en fin, hay cosas de la historia en que se puede certificar con la misma seguridad que sucede en los eventos de la naturaleza, que hay cosas que han sucedido y se puede demostrar sus causas. Otra cosa es, ¿verdad?, la interpretación que uno puede hacer de que del hecho, de la comprobación de que Julio César conquistó las Galias. Eso puede tener muchas interpretaciones. Pero también esto pasa en las ciencias empíricas, en las ciencias positivas. Ahora, por ejemplo, que estamos en pandemia, los científicos ofrecen unos datos, muchas veces, como la cosa es compleja, pues no muy coincidentes, pero ofrecen unos datos, claro, y la interpretación que se hace de esos datos es... Eso no es culpa de la ciencia. Uno puede decir, no, la ciencia puede decir que a día de hoy no sé cuántos casos hay, no sé, en Álava, en fin, en Europa, no sé, cuántos casos hay de coronavirus. Pues son X. ¿Cómo se transmite el coronavirus? De esta manera. Ahora bien, las medidas que hay que tomar ya se ve que son muy interpretativas, o sea, no es tan fácil luego, ¿no? En toda ciencia también hay interpretación, no de los datos y de las demostraciones, pero luego cómo llevar eso a la sociedad, a la realidad y tal. Bueno, pues entonces hay bajo este paradigma, ¿puede ser la historia ciencia? Sí, sí, porque puede demostrar. Claro. Entonces, lo que hay que ver es si hay algo en la filosofía, que puede ser demostrado. Si hay algo en la filosofía que es necesario. Porque claro, Julio César pudo o no pudo conquistar la Galia en su momento, la actual Francia. Pero una vez que lo hizo, ya es necesario. Ya no puede volverse atrás, no puedes coger la historia, volverla, lo que hice ayer, no, ya es necesario. Antes no era necesario. Julio César pudo haber, el día entero de conquistar las Galias, se le pudo haber cruzado la cabeza y ir a conquistar otra cosa. Pero una vez que lo has hecho, ya es necesario. Tú tienes documentos, tienes monumentos, tienes fuentes que certifican aquello. Sí. Entonces tú puedes demostrar eso, porque aquello ya es necesario. Porque la ciencia va sobre lo que es necesario. ¿Por qué, no sé, se puede demostrar, o por qué, por ejemplo, la física es ciencia? Porque va sobre lo necesario, sobre, por ejemplo, cómo se mueven necesariamente las cosas. Si yo dejo caer este móvil, va a caer necesariamente, no puede ocurrir otra cosa. Y además cae necesariamente bajo unas causas. El peso del móvil, la ley de la gravedad, una serie de cosas. Y se puede calcular. Yo puedo encontrar cuáles son las causas necesarias de que esto caiga. ¿Sí? Entonces, como puedo calcularlo, me puedo anticipar. Puedo encontrar las leyes necesarias que rigen la caída de este elemento hacia el suelo. Entonces, ¿es eso ciencia? Sí, por supuesto, porque puedo encontrar las causas necesarias. Saber necesario por causas. Eso es ciencia. Definición, género, un saber, pero no sobre... Claro, puede haber ciencia, no sé, sobre el fútbol. No. A ver, nadie sabe quién va a ganar. Puede haber ciencia sobre la historia del fútbol, pero sobre el fútbol, ¿quién va a ganar la próxima Champions League? Nadie lo sabe. El próximo campeonato mundial, nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque eso no es calculable. Entonces, puede haber un saber, ¿no? La opinión de Messi o de Cristiano Ronaldo, lo que sea, pues es más válida que la del profesor Guillermo Navarro.
eso es evidente. Pero vamos, es una opinión. Lo que diga Messi de quién puede ganar el próximo Mundial. Entonces, el saber de Messi, el saber futbolístico de Messi, no es un saber científico, porque no es un saber necesario. Entonces, aquí estamos hablando de que la ciencia es género, saber, pero tiene que ser necesario. Y por las causas. Tengo que encontrar las causas de las cosas. Si puedo encontrar las causas de las cosas y son causas necesarias, entonces hay ciencia, ¿no? Claro, esto es una liberación muy grande y desde mi punto de vista, desde el siglo XVI, siglo XVI-XVII, se ha procedido a una reducción, a una limitación en el concepto de ciencia, que no es bueno, Entonces, ciencia, ¿por qué se ha producido esto? Hombre, porque evidentemente los avances de la ciencia, digamos, empírica, de la ciencia médica, de la geología, de la meteorología, en fin, este tipo de cosas, pues obviamente han producido un cambio en las condiciones, ¿no?, de vida de la gente. Las condiciones materiales de vida de la gente que son evidentes, ¿no? Es decir, gracias a la ciencia empírica, pues no sé, pues hay automóviles, hay aviones, todo esto está muy bien. Entonces, pues de alguna manera se ha reducido el concepto de ciencia a ese tipo de disciplinas científicas. Pero no es la definición de ciencia que propone Aristóteles y que creo que, aunque es un poco más extensa, es mejor. De hecho, el propio Aristóteles, como bien sabéis, pues era un hombre de esos que en el Renacimiento, no sé, un hombre total, ¿no?, lo llamaríamos, porque aparte de ser filósofo, pues era todo, él tiene descripciones, los libros de física de Aristóteles son excelentes, en algunas cosas muy superadas, pero obviamente, bueno, pues de otra manera, pero hay cosas de la física aristotélica que hoy están vigentes. Era un hombre que, pues no sé, describe todo tipo de fenómenos, por ejemplo, la transmisión de la luz en cámaras oscuras, que es el primer tratado de entomología, bueno, el primer tratado de entomología, de clasificación de los insectos que se conoce, ¿no? Entonces, bueno, era un hombre, en fin, es decir, no es un filósofo que defiende su parcela, era un hombre científico en su dimensión total, ¿no? Entonces, claro, ya podemos ver que quizás no está del todo mal clasificar a la filosofía dentro del grupo de las ciencias, pero no hemos dicho nada que justifique todavía que la filosofía pueda estar en el grupo de las ciencias. Si lo hemos dicho de la historia, porque es evidente, ¿no? La historia a toro pasado va sobre hechos necesarios. Ya no se puede cambiar, no sé, que Napoleón pues tuviese su Waterloo. Eso ya no se puede cambiar. En su día se pudo cambiar porque la historia la forman el conjunto de hechos de los hombres, hechos libres, pero que una vez que están hechos, pues ya, ya son necesarios. Bien. Entonces, ¿hay algo de la filosofía que pueda ser llamado, que vaya sobre lo necesario? Lo vamos a ver con las propias palabras de Aristóteles, pero un poquito más tarde. Bien. Ciencia de la totalidad de las cosas. Segunda, o sea, primero, género, ciencia. Mantenemos el suspenso sobre si la filosofía puede ser o no puede ser ciencia. Ya vemos que a priori no nos podemos, en el estado del conocimiento que tenemos ahora, no nos podemos inclinar, pero tampoco ya podemos rechazar que la filosofía sea directamente ciencia. Porque la ciencia no es solo lo que los señores de la bata blanca en su laboratorio. Muy bien. De la totalidad de las cosas. Muy bien. Esto es un poco, en fin, yo creo que también los señores, el señor Aristóteles tenía algo de Bilbao, ¿no? Porque, vamos a ver, no es una ciencia particular. ¿Qué estudia? ¿Qué quiere decir ahí?
que es una ciencia, pero una de sus diferencias con otras ciencias es que va sobre la totalidad de las cosas. O sea, va sobre todo. El resto de ciencias, la historia va sobre una serie de hechos que en su día hicieron los hombres. Muy bien. La biología va sobre, es un grupito, ¿no? Un sector que va sobre la vida de los seres que no son inertes. Muy bien. Y, no sé, la economía va sobre las acciones humanas que están orientadas a producir, distribuir, en fin, recursos materiales para la existencia. Muy bien, estupendo. ¿Y que sobre qué va? Vemos que todas las ciencias tienen como una especie de, ¿no? Su objeto, lo que estudian, es algo muy particular. No es algo total, sino es algo muy particular. En cambio, la filosofía pretende un alcance total. Ya veremos, hay filosofía de la historia, hay filosofía de las matemáticas. Pero claro, hay filosofía de todo, ¿no? Porque un matemático hace matemática, pero no se pregunta qué sentido tiene para el hombre que existan números. Un ingeniero hace puentes. Pero, sí, por ejemplo, ¿no? Un ingeniero de estos de, como era, caminos, canales, en fin, puertos, caminos, canales, no, algo así. O no sé, un ingeniero de telecomunicaciones que hace antenas para, en fin, o redes para la distribución de datos por vías, en fin, mediante ondas y este tipo de cosas. Muy bien. Pero claro, eso no te pregunta. Un biólogo se pregunta cómo funciona la vida, no sé, ¿no? La reproductiva o la vida, no sé, sensitiva del perro, de una flor, bueno, ¿no? Cómo se reproduce una flor, muy bien. Pero no se pregunta qué sentido tiene que haya flores. Un físico mide movimientos, entre otras cosas. ¿Cuánto ha tardado el tren A en llegar al punto B? ¿Cuánto ha tardado este móvil en caer si lo dejo caer? Bueno, se dedica a este tipo de cosas, a escala más compleja y tal, pero esto de lo que acabo de decir pues son ejemplos sacados de primaria y secundaria, pero claro, no se pregunta por qué hay movimiento. ¿Qué significado tiene el movimiento? ¿Qué significado tiene el tiempo? Pues claro, no hay una de las diferencias específicas, obviando todavía si eso no es ciencia, una de las diferencias específicas de la filosofía con respecto a otras disciplinas es que quiere explicar el sentido de todo. Es decir, a un biólogo, oiga, un médico trata enfermedades, ¿no? Pero no se pregunta en principio, o no es necesario que se pregunte cuál es el sentido de la enfermedad y del dolor para el ser humano. A un médico no le pedimos eso, ¿no? A un médico, cuando vamos al centro de salud, no le pedimos, no sé, que nos dé una sesión sobre cuál es el sentido de la enfermedad que yo en este momento estoy padeciendo, ¿no? Oiga, cúreme, que lo mío tiene solución, no tiene solución, ¿qué tengo que hacer? No le pedimos una clase, en fin, de apoyo moral o de, en fin, de explicación última de la filosofía, sí. Entonces, esto significa que es una disciplina que versa sobre la totalidad de las cosas. Bien, por sus causas últimas. No solo explica, no sé, mira, es que esto te ha pasado, esta enfermedad te ha pasado pues para que estés más cerca de tu hermanita, no sé quién. No. ¿Cuál es el sentido último? El sentido más profundo, el sentido radical, la raíz, la explicación última de las cosas. Claro, un biólogo no se pregunta ¿por qué hay perros y no más bien la nada? Le da igual. En cambio, un filósofo tiene que explicar no solo la totalidad de las cosas, sino por sus causas últimas.
¿Por qué? Al final, la gran pregunta es ¿por qué hay cosas? No solo porque hay perros, no, ¿por qué? ¿Cuál es la causa última, el sentido último de que exista tiempo, de que exista espacio, de que exista movimiento, de que existan seres humanos que piensen? ¿Cuál es el sentido último? El sentido último de que el ser humano piense es que, no sé, pues puede hacer una vida más cómoda. Bueno, sí, pero esa es la causa. ¿Eso es una causa? Sí. ¿Pero es la causa última? No. Entonces, claro, es una disciplina, vamos a no decir todavía ciencia, no vamos a decir ciencia, lo es, pero os adelanto que lo es. Pero bueno, de momento no hemos encontrado nada necesario, pues no lo hemos explicado. Sí que hemos explicado de la totalidad de las cosas y sí que acabamos de explicar, aunque brevemente, por sus causas últimas. Adquirida por la luz de la razón. ¿Por qué se pone esta tercera diferencia específica? Esta tercera diferencia específica se pone para diferenciarla del único saber que con estas tres cosas anteriores puede competir con la filosofía, que es la teología. Claro, hay teólogos que pueden decir que la teología puede ser ciencia, que desde luego explica la totalidad de las cosas. Vamos a coger la teología cristiana. La creación es el querer de Dios crear, es la explicación última de todas las cosas. Y además, de todas las cosas y por su causa última. O sea, toda raíz, toda cosa para la teología cristiana tiene su explicación en el querer, porque Dios lo ha querido así y como tiene ese poder omnipotente, lo ha creado. Claro, también la teología pretende explicar algo parecido, pero ¿cuál es la diferencia entre la teología y la filosofía? Que la teología acude a un texto revelado. Su fuente es un texto revelado, un texto sagrado. En cambio, la explicación que pretende dar la filosofía es solo con la luz de la razón. No me digas que esto está en el Génesis. Y es que me da igual. No me digas que esto está en tal libro de la Biblia. Es que me da igual. No puede haber en la filosofía, no es que la filosofía no pueda hablar de teología, pero la explicación de las cosas no tiene que ser una explicación teológica. Por ejemplo, no lo vamos a ver aquí, pero la explicación metafísica del movimiento en filosofía es la estructura hilemórfica de la realidad con, digamos, sus características de acto y potencia. Da igual que no se haya entendido. O sea, la cuestión es que esa es la explicación del movimiento para la filosofía. Pero sería muy arduo explicarlo aquí. Pero claro, no es una explicación de por qué Dios lo ha querido. Nosotros no podemos recurrir a esas cosas, porque si no estaríamos haciendo teología y no filosofía. La diferencia de filosofía es que, al igual que la teología, pretendemos explicar la totalidad de las cosas y por sus causas últimas, pero no podemos recurrir a argumentos religiosos para demostrar, pues o para dar fe o para hablar de esas causas últimas y de la totalidad de las cosas. ¿Sí? Entonces, digamos, son las tres diferencias específicas con respecto a las tres diferencias específicas que dan una explicación, creo, bastante más exacta de lo que es la filosofía. Bien, entonces, ¿hay algo de necesario en la filosofía? Sí, lo hay. ¿Qué hay de necesario en la filosofía? Por ejemplo, los primeros principios, como el principio de no contradicción. El principio de no contradicción es necesario. ¿Sobre qué va el principio de no contradicción? El descubrimiento es plenamente de Aristóteles.
ya está firmado en Platón, pero digamos, la explicación está en el libro cuarto de la metafísica, en el capítulo cuarto, diríamos nosotros, del libro de la metafísica de Aristóteles. Entonces ahí Aristóteles, por ejemplo, enuncia lo que es el principio de no contradicción, que todo el mundo lo sabe, que una cosa no puede ser una cosa y otra a la vez, ¿no? En el mismo tiempo, en el mismo espacio, etc. Lo que dice Aristóteles no son las palabras exactas, pero pues una traducción de un intérprete, que es lo mismo no puede ser y no ser lo mismo en el mismo sentido de lo mismo simultáneamente. En cualquier caso, una pared no puede ser pared y no pared.